Muy buenos días para todos y para todas. Nuevamente, nuestro saludo cordial para todos los estudiantes, para aquellos que nos visitan, a nombre de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, de nuestro director, el doctor Alejandro Larreamendi. Le damos la bienvenida a este cuarto día de esta Semana Internacional ESAP 2015. Bueno, en esta jornada de la Semana Internacional ESAP 2015, hoy jueves 22 de octubre, nuestra programación inicia con la conferencia Experiencias Internacionales de Escuelas de Administración Pública a cargo de Marta Simas Hernando, quien es licenciada en Derecho, especialista en Derecho de las Telecomunicaciones y consultora en coaching empresarial, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del INAP, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. También es miembro titular del Consejo de Administración del Instituto de las Ciencias de la Administración IEAS, miembro del Buró y de la Escuela Europea de Administración Pública, EIPA, y profesora en diversos cursos y seminarios, especialmente en Iberoamérica y en países candidatos al ingreso en la Unión Europea. También es coautora de 2 libros, autora de diversas publicaciones en revistas especializadas y vocal del Consejo de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria. Doctora Marta Simas, bienvenido y muy buenos días. Bueno, no sé si... ¿Ya? Prueba por... Sí funciona este. Buenos días a todos y muchas gracias por esa amable presentación. Estoy un poco que me siento entre Madonna y una conferencista, porque nunca me habían puesto un micrófono de estos, que además parece que me han hecho una endodoncia porque tiene su tirita y todo. Y bueno, en todo caso es un placer estar aquí hoy en Bogotá con todos vosotros. Me han encargado que cuente un poco la experiencia del INAP de España, del Instituto Nacional de Administración Pública, en el ámbito internacional. Entonces, bueno, he hecho un poco una serie de transparencias, de diapositivas, y lo que sí os pido es que cualquier duda que tengáis, si queréis por ir más rápido, hacemos la presentación primero y luego, por favor, cualquier duda me lo decís. Cualquier pregunta, duda, etcétera. Bueno, pues vamos a empezar. A ver, esto no funciona. Ahora. Bueno, mi presentación va a tratar un poquito primero del contexto en el que está el INAP de España, que comparte la formación de funcionarios públicos superiores con otras escuelas de administración pública, básicamente con las escuelas de las comunidades autónomas, que tienen su propia función pública y entonces cada una de ellas forma a sus propios funcionarios. El INAP se encarga de la formación de los funcionarios de carácter estatal y de los funcionarios locales con habilitación de carácter nacional. Además, vamos a ver también la participación del INAP en las escuelas y organismos de administración pública, tanto de Europa como de Iberoamérica. Igualmente, cómo participa el INAP en organismos internacionales de administración pública, fortalecimiento institucional y gobernabilidad. Vamos a mencionar también lo que ha hecho el INAP a lo largo con la ECIF, con la Agencia Española de Cooperación Internacional, a lo largo de 25 años de cooperación y otras acciones de cooperación. Bueno, este sería un poco el mapa de España con las distintas banderas de las comunidades autónomas. Por cierto, hemos comentado antes que han recogido, aparece la bandera catalana, pero no la española en la cuadrícula, pero bueno, como es roja y amarilla también. Y bueno, este sería el mapa de las comunidades autónomas, cada una de ellas con su propia escuela. Y en concreto hay 16 institutos autonómicos, todas las comunidades autónomas excepto Madrid tienen escuela de formación y reclutan a sus propios funcionarios. El Instituto Nacional de Administración Pública, que es el mío y el de mi compañero Francisco, que hablará a continuación, se encarga de la selección y de la formación de los funcionarios de la Administración General del Estado y de la local, como he dicho antes. ¿Cómo se produce la coordinación entre el INAP y esas escuelas de formación autonómicas?
Pues básicamente a través de reuniones sectoriales, se llaman, reuniones sectoriales periódicas entre el INAP y las demás escuelas, mediante acuerdos de formación continua, se firman acuerdos para que haya planes de formación conjunta, para que se pueda aprovechar en general la riqueza de una escuela por parte de las demás, ¿no? Y luego hay un proyecto importante que se lleva poniendo en marcha ya 3 años, que es el proyecto Compartir, en virtud del cual cualquier curso que se imparta en el INAP o en los institutos autonómicos es accesible a todas las demás escuelas. Es decir, si la Escuela Vasca de Administración Pública da un curso que nos parece que es muy interesante, ese repositorio nos permite acudir a él y tomar ese curso y darlo también en el ámbito nacional, en el INAP. Y al revés, de la misma manera pueden utilizar cursos en las autonomías que hemos dado nosotros. El INAP es un organismo autónomo de carácter administrativo, está adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y, de acuerdo con su plan estratégico 2012-2015, el INAP tiene como visión, he recogido la misión un poco es la misma que pueda tener la ESAP, que puedan tener las otras escuelas de formación, Servir Perú, cualquier escuela de formación, digamos, con un ámbito de generalizarse y de fortalecerse. La visión del INAP es la de ser una institución líder de las administraciones públicas españolas y referente internacional en la generación y difusión de conocimiento y aprendizaje transformadores, para promover una buena administración orientada al bien común. El INAP nace en 1958, un poco a semejanza de lo que era la Escuela Nacional de Administración francesa, la ENA, aunque con una vocación, digamos, un poco más ambiciosa, con una vocación generalista, es decir, no centrándose solo en la selección y en la formación de funcionarios superiores, sino también en la de los cuadros medios y los funcionarios auxiliares, que se llaman auxiliares o administrativos. En 1987 se fusiona con el Instituto de Estudios de Administración Local, el IAL, del que ahora se está celebrando el 75 aniversario. Os invito a asistir porque dada la importancia del evento, se están haciendo numerosas actividades con ciclos de cine, conciertos, todo referido al mundo local, que tiene más mérito. Encontrar películas relativas al ejercicio del poder y de la gestión pública en el ámbito local, etcétera, etcétera, ¿no? Es interesante. Y la actividad internacional siempre ha sido muy importante desde el inicio de la existencia del INAP, sobre todo en su enfoque iberoamericano y europeo. El INAP tiene 2 sedes, una que es, digamos, la principal está en la calle Atocha, en una antigua escuela de medicina y hospital universitario. Por eso hay quien dice que entra en el INAP y dice, aquí el karma no es muy allá, porque, claro, de repente la cafetería está donde estaba la morgue del hospital, ¿no? Entonces, bueno. Y esa es una de las sedes. Procuramos hacer abstracción de todos esos detalles fantasmagóricos. Y esa es la sede principal. Y la otra está en Alcalá de Henares, en un edificio maravilloso también, que es del siglo XVI, que es la segunda universidad española, la más antigua. La primera fue Salamanca, la segunda es Alcalá de Henares, y está en el edificio que hizo el cardenal Cisneros, se llama Cisneriano, y esa fue la sede principal del INAP. Ahora se comparte con el rectorado de la Universidad de Alcalá de Henares y el INAP tiene una planta nada más. Pero en cualquier caso es verdaderamente una maravilla arquitectónica, y ahí es donde se imparte el máster de liderazgo y dirección pública para iberoamericanos, el que es presencial. Y bueno, merece la pena verla. ¿Qué hace el Departamento de Relaciones Internacionales del INAP? Básicamente tiene 3 líneas de actuación: la cooperación técnica, la formación internacional y las relaciones institucionales.
La cooperación técnica internacional está dirigida básicamente a Iberoamérica y consiste en la participación en proyectos de AECID, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, también de la FIAP, de la Fundación Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas, de CEDET, que es una fundación del Ministerio de Hacienda también para programas de cooperación, y del CLAD, que conoceréis todos. ¿A qué temas va dirigida esta cooperación técnica? Básicamente temas de profesionalización y capacitación del servicio público, reforma de la administración, desarrollo y fortalecimiento de las instituciones, políticas públicas y fomento de la investigación. En el ámbito europeo también tenemos actividades de cooperación técnica porque tenemos una estrecha colaboración con otras escuelas de administración pública y otros organismos internacionales con proyectos comunes de capacitación y fortalecimiento de instituciones y servidores públicos. Sería el caso de MENA-OCDE, que es para toda la zona del Mediterráneo y norte de África, un programa de la OCDE que va dirigida a esa zona geográfica. RESPA, que es la escuela que reúne a todas las escuelas, a su vez, de Europa Central, de lo que se llamaba la Europa del Este. Y luego, a través de la Comisión Europea, participamos también en numerosos Twinning Projects, que son proyectos de hermanamiento, y TAIEX, que es un poco lo mismo, solo que son actividades más puntuales, que financia la Comisión Europea en países que aspiran a ser miembros de la Unión Europea o en países, digamos, de cooperación prioritaria para la Unión Europea, como ocurre con todos los del norte de África, por ejemplo, ¿no? Además, también en internacional nos ocupamos de formación internacional. ¿Qué tipo de formación gestionamos en el INAP? Pues tenemos formación tanto online como presencial. Dentro de la formación online estarían, presencial, perdón, estarían los programas PIFTE de la ECID, que se hacen normalmente aquí en América en las distintas sedes que tiene la ECID, normalmente Santa Cruz de la Sierra en Bolivia o Cartagena aquí en Colombia o La Antigua en Guatemala. Básicamente son las principales, ¿no? Y además tenemos también proyectos con universidades extranjeras y con el CLAD, con la escuela del CLAD, la IAPP, también colaboramos en temas de formación suministrándoles cursos online para que los ofrezcan en el ámbito de actuación de la IAPP. Tenemos también seminarios a medida para funcionarios extranjeros. Por ejemplo, nos acaban de pedir esta misma semana la Embajada Británica, que nos lo suele pedir todos los años, un curso sobre instituciones políticas o parlamentarias o administrativas españolas, normalmente de una semana de duración, y entonces, bueno, se les prepara un programa que cubra lo más ampliamente posible el tema que nos han solicitado, y eso se hace con otras instituciones. También lo hicimos con RANEPA, una universidad rusa, con las autoridades de Ucrania, de Kazajistán. O sea, tenemos peticiones de cursos a medida muy variados, ¿no? Además, el INAP participa en el European Reciprocal Training, que es un programa de formación para países miembros y Comisión Europea. Es decir, funcionarios de la Comisión Europea y de otros países vienen a España para recibir un pequeño curso de formación en instituciones españolas, y tienen un carácter, por eso se llama reciprocal, porque tienen un carácter recíproco. Es decir, eso implica que luego otros países organizan también, Alemania, por ejemplo, organiza también cursos de RT en el ámbito de las instituciones alemanas, o Suecia, o Grecia, es voluntario, o sea que hay muchos países que no organizan. Pero bueno, España sí, todos los años solemos organizar un curso de este tipo. Luego, además, tenemos también seminarios a medida para diplomáticos extranjeros, pensados sobre todo para que cuando vienen personas nuevas a una legación diplomática sepan un poco el contexto en el que se están moviendo, tanto político como administrativo y social también. Sepan un poco eso, qué pasa en ese país al que les ha tocado ir a trabajar, ¿no?
Y luego, un poco la estrella de la formación para extranjeros del INAP es el máster universitario de liderazgo y dirección pública que impartimos con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que es una universidad de carácter nacional, de las pocas, porque hay dos nacionales, está la Menéndez Pelayo y la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, las demás son de carácter autonómico. Entonces, bueno, esta es en concreto una de las del Estado. Y tiene dos modalidades este máster, una modalidad mixta, blended, que es básicamente online, pero tiene una serie de clases presenciales y está pensada sobre todo para los funcionarios españoles para que puedan compatibilizar su trabajo del día a día con el máster. Y luego hay una modalidad presencial, que son 9 meses divididos en 2 cuatrimestres, para alumnos extranjeros, básicamente iberoamericanos, y que está reconocido en todo el espacio europeo de educación superior al ser oficial y otorga 60 créditos ECTS. Es decir, una vez aprobado o superado el máster, se puede acceder directamente a los cursos de doctorado. El máster de liderazgo es sucesor del máster en gerencia y dirección pública, que era un máster título propio de la Universidad de Alcalá de Henares. Se impartía en la sede del INAP de Alcalá junto con la colaboración de la Universidad de Alcalá. Este nuevo máster, como digo, es un máster oficial y, bueno, lo que os he comentado antes, que está pensada la parte presencial para alumnos extranjeros. Básicamente ahí veis las diferencias, la universidad, digamos, tutora del máster en primer lugar, luego pues que el anterior era un título propio, este es título oficial, la EFIF en el caso del máster de gerencia pública cubría los gastos de viaje, de manutención, de alojamiento y matrícula, y ahora con el máster oficial cubre gastos de manutención y alojamiento, la mitad de la matrícula, y el INAP cubre también alguna cosa. Este año me parece que cubría los gastos de viaje de los estudiantes. El problema es que hay muy pocas becas, dado la situación económica que estamos todavía un poco con los coletazos. Han bajado mucho los presupuestos de las becas y el año pasado hubo 15 becas y este año solo ha habido 5. Pero bueno, seguiremos peleando para que haya más y más becas, ¿no? Las dos modalidades eran, tanto la anterior como esta, son presenciales. Luego también, dentro de la formación que lleva a cabo el INAP, hay que hacer mención a los programas de formación europeos. Como he dicho, formamos parte del European Reciprocal Training y del curso de programa de información en los Estados miembros, que va dirigido específicamente a funcionarios de la Comisión Europea. El INAP, además, dentro de su vertiente de relaciones institucionales, recibe cada año entre 30 y 50 visitas de delegaciones extranjeras, cuya finalidad es el intercambio académico de cooperación internacional. Ejerce el INAP la representación de España en reuniones de organizaciones internacionales tales como IAS e IASIA. IAS es el International Institute of Administrative Science y IASIA es la reunión de escuelas de administración pública dentro de IAS, es decir, es un suborganismo dentro de IAS. Y además también formamos parte del Consejo de Administración de IPA, estamos en el CLAD, naturalmente, donde ahora mismo ejercemos la vicepresidencia segunda. Formamos parte también de DISPA, de la Red de Escuelas de Administración Pública de la OCDE, y también participamos en actividades de desarrollo y gobernabilidad de la OCDE y Naciones Unidas, básicamente en la zona MENA-OCDE, que, como os decía antes, es la zona del norte de África, Turquía, bueno, un poco toda la zona árabe-mediterránea, ¿no? También tenemos relaciones bilaterales con cerca de 120 institutos homólogos y hemos firmado instrumentos como memoranda de entendimiento para regular las relaciones con ellos. Asimismo, hacemos una actividad de respaldo de buenas prácticas, promovemos tanto los premios EPSA en el ámbito europeo
los European Public Sector Award, como los premios UMSA, de United Nations Public Service Awards, y hacemos jornadas informativas y facilitamos un poco la presentación de proyectos españoles a este tipo de premios, ¿no? También hacemos intercambios de periodos de prácticas con algunos países que así nos lo solicitan, el caso de Hungría, de Rusia, de Francia. Vemos ahora un poco la participación del INAP en las escuelas y organismos de administración pública, tanto en Europa como en Iberoamérica. En Europa, cada país tiene su propia escuela o instituto de administración pública en el ámbito central. También muchos de ellos, como es el caso de Francia, que tiene una función pública local muy fuerte, tienen una escuela muy importante de función pública local. La mayoría de estas escuelas son de carácter público, aunque hay algunas que no, que es el caso del Reino Unido, por ejemplo, o de Suecia, que son agencias que funcionan de una manera independiente, casi como por medio de contratos, más que verdaderamente como instituciones públicas, ¿no? La mayoría tienen una antigüedad similar a la del INAP, es el caso de la ENA, que como he dicho fue un poco de donde copiamos, la ENA de Francia o la BAKOF en Alemania. Y se dedica no solo a la formación, sino también a temas de publicaciones e investigación. Bueno, yo creo que normalmente es un tema que se considera verdaderamente importante, la capacitación de la función pública de cada país. Es un tema que además se considera de carácter estratégico y que suele en muchos países las escuelas dependen directamente de los ministerios de la presidencia o de la presidencia del gobierno directamente. En el Reino Unido, quizá por ese marcado, digamos, esa marcada tendencia liberal que tienen de privatización de órganos y de instituciones públicas, pues se desconcentró, se creó como una escuela independiente que pasó a ser externa, pasó a ser privada y funciona como una especie de business school que hacen programas de formación para los funcionarios británicos que el Estado británico compra. Cada vez compra pues, un paquete de cursos para los funcionarios X o para los Y, ¿no? Ese es luego también otras escuelas que merece la pena mencionar en el ámbito europeo serían EAS, que es la Escuela Centralizada de Funcionarios de las Instituciones Europeas, Comisión, Consejo, Parlamento Europeo y Tribunal de Justicia y Comité Económico y Social, EIPA, que es la Escuela Europea de Administración Pública, que nació en el 81 para formar a funcionarios en temas europeos. Es verdad que está perdiendo un poco su carácter y está yéndose un poco hacia el modelo de Business School. Entonces, yo que estoy en el Consejo tengo ahí una pequeña lucha con el management de la escuela porque creo que no debe perder sus raíces, ¿no? Y luego el caso de RESPA, con quienes hemos colaborado en varias ocasiones, la Escuela de los Balcanes Occidentales, que es de carácter regional y que nació un poco a iniciativa de la Comisión Europea para ayudar a todos esos países que iban a integrarse en la Unión Europea en los primeros años 2000, 2005, la mayoría de ellos. Luego, además, existen varias redes de escuelas de formación en Europa. Es el caso de DISPA, que reúne a los directores de las escuelas de administración pública 2 veces al año y el objeto de estas reuniones es el intercambio básicamente de información y la cooperación mutua, es decir, también conocer los problemas que enfrenta cada uno y tratar de darles una respuesta común, ¿no? Se reúne, como digo, 2 veces al año en el país que ejerce la presidencia semestral de la Unión Europea. En concreto, la semana que viene la reunión es en Luxemburgo, que es el país que ahora mismo está ejerciendo la presidencia. Y las reuniones se centran en torno a un tema, se dividen en varias sesiones donde se van exponiendo normalmente estudios de casos prácticos y experiencias de varios países. Otra red importante es EUPAM,
que es la Red Europea de Direcciones Generales de Función Pública. Digamos que aquí ya no son escuelas, sino son órganos ya más administrativos, es decir, las direcciones generales que regulan digamos, a los funcionarios públicos de los distintos niveles, ¿no? Y luego está el caso de EPSO, que es la escuela de la oficina, el Instituto Europeo de Selección, que es quien organiza de forma centralizada las pruebas de acceso a todas las instituciones comunitarias. En Latinoamérica, como sabéis, no todos los países tienen una escuela de administración pública. Hay algunos países que están creándolas ahora, otros que han optado por un modelo más, digamos, más de línea, integrando la formación en direcciones generales dentro de determinados ministerios, pero la mayoría sí que tienen su propia escuela de formación de servidores públicos. Algunos países cuentan con escuelas a nivel regional o local, pero no todas son de carácter público, es el caso de México. Y en marzo de 2014, a propuesta de España y con el auspicio del CLAD, dada la importancia que considerábamos que tiene el tema de la coordinación entre escuelas de formación, un poco a la manera de DISPA, lo que mencionaba antes en Europa, pues se propuso que se celebrara el primer encuentro de escuelas e institutos de administración pública iberoamericanos, que tuvo lugar en La Antigua, en Guatemala, en 2014, y que reunió a representantes de 19 países. Se acordó que esas reuniones se institucionalizaran, se celebraran una vez al año, y este año el segundo encuentro ha tenido lugar en Paraguay, en Asunción. La IAPP, la Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas, es otra importante escuela en este ámbito de la formación. Nació como una propuesta de la presidencia del CLAD, que en aquel momento correspondía a España, en su discurso de inauguración del 10º Congreso Internacional del CLAD de Santiago de Chile en 2005, y su creación fue aprobada por la 8ª Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administraciones Públicas y Reforma del Estado en Uruguay en 2006. Está formada por institutos y escuelas de formación y capacitación de los directivos y empleados públicos de Iberoamérica, de los países que pertenecen al CLAD, y realiza actividades formativas presenciales, virtuales y mixtas. Me imagino que conoceréis los cursos de la IAPP porque los anuncian con bastante profusión. Y bueno, el Consejo Académico Asesor aprueba la programación de la IAPP para un periodo de 2 años. El INAP participa en la promoción de las instituciones democráticas, apoyando a la IAPP en cuestiones de gobernabilidad, desarrollo administrativo y cultura de servicio público, y participamos también en la programación formativa de la escuela. En concreto, en el último comité directivo del CLAD y la reunión de la IAPP se propuso que el INAP de España ofreció una serie de cursos online que fue aceptado por el comité directivo del CLAD, y se están impartiendo a lo largo de este curso cursos online sobre dirección pública, liderazgo público, gobierno abierto, ciudadanía y administraciones en red, innovación en la gestión pública, etcétera. Son gratuitos, simplemente hay que inscribirse en la página de la IAPP y se puede acceder al contenido. ¿Qué actividad tiene el INAP en los organismos internacionales de administración pública, fortalecimiento institucional y gobernabilidad? ¿Y qué organismos son estos? Vamos a mencionar un poquito por encima, bueno, el CLAD, que ya lo hemos mencionado varias veces, la OICI, que es la Organización Internacional de Cooperación Intermunicipal. En África hay 2 importantes organismos regionales en este ámbito, que son ARADO y CAFRAT. Y en el ámbito mundial, pues IAS y Asia, la OCDE y Naciones Unidas con UNPAN sobre todo. El CLAD es un organismo intergubernamental que nació en 1972. Su creación fue respaldada por la Asamblea General de Naciones Unidas.
Forman parte del CLAD los 21 países iberoamericanos, incluidos España y Portugal, es decir, toda Latinoamérica más España y Portugal, y desde el último comité directivo en Quito, también no es ni iberoamericano ni es americano, sin embargo, pues nos pidió al comité directivo del CLAD esa participación en atención a que bueno, tiene una cultura también latina, puesto que es de habla portuguesa, es antigua colonia portuguesa, y tenían mucho interés en venir, estuvieron viniendo como observadores y finalmente se aceptó su membresía en el CLAD. El CLAD es además la Secretaría Técnica de la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administraciones Públicas en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, que tiene lugar cada 2 años. La UICI, Organización Internacional de Cooperación Intermunicipal, tiene como una serie de objetivos básicamente en el ámbito local, dirigidos al desarrollo, fortalecimiento y autonomía de los municipios, a defender la democracia en la esfera local, a la incorporación efectiva de las administraciones locales en el proceso de desarrollo de sus respectivos países, y es una asociación voluntaria de municipios que surgió en La Habana en 1938, es muy antigua, y está inspirada en la filosofía del intermunicipalismo que se expandió por Europa y América después de la Primera Guerra Mundial. Celebra periódicamente congresos, conferencias, seminarios nacionales e internacionales, siempre sobre temas municipales, y su actual presidente es el alcalde de Guadalajara, México, don Ramiro Hernández García. La anterior presidenta fue la exalcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez. También el INAP ha colaborado en varias ocasiones con ARADO, Arab Administrative Development Organization, que es la Organización Árabe para el Desarrollo Administrativo, que se encarga, es una organización sin ánimo de lucro, afiliada a la Liga Árabe, es decir, básicamente reúne a todos los países del Golfo Pérsico y del norte de África. Persigue la mejora del desarrollo socioeconómico y la eficiencia de la administración árabe, y además también cobra importancia y tienen entre ellos una relación muy estrecha CAFRAD, que es el Centro Africano de Formación e Investigación Administrativa para el Desarrollo. Tanto CAFRAD como ARADO colaboran también muy ampliamente con el CLAD, y el INAP ha ido como representante del CLAD en alguna ocasión a reuniones conjuntas a ARADO-CAFRAD. En el ámbito mundial hay que hacer mención a IAS y Asia, a la OCDE y a UNPAN de Naciones Unidas. IAS es un organismo creado en 1930, es una asociación internacional con propósito científico, tiene una finalidad básicamente académica y tiene grupos regionales para América, que sería el ACPA, que preside actualmente Brasil, Europa, ECPA, Asia, ACPA, y la Asociación Internacional de Escuelas e Institutos de Administración Pública y Asia. MENA, que ya lo he mencionado en varias ocasiones, que es el programa de la OCDE para el norte de África y países, digamos, de cooperación preferente para la OCDE. UNPAN, que es United Nations Public Administration Network. Os tengo que contar una anécdota, y es que estaba buscando logos para poner en la presentación de los distintos organismos, y cuando puse UNPAN le di a imágenes y me salieron todas las barras de pan del mundo, menos el logo de UNPAN. Me costó un poco encontrarlo. Y bueno, estuve a punto de poner aquí una hogaza de pan gallego, pero ya dije no procede. UNPAN fue diseñado sobre todo para ayudar a países en desarrollo y para digamos, enfrentar los desafíos en materia de reducción de la brecha que hay entre los que tienen y los que no tienen para lograr los objetivos de desarrollo, ¿no? Es una red global que conecta instituciones relevantes internacionales para promover una mejor administración pública. Voy a hacer una ligerísima, porque ya voy un poco mal de tiempo y quiero daros tiempo para que preguntéis, a la cooperación al desarrollo que ha llevado a cabo el INAP junto con AECID en los últimos 25 años.
El INAP tiene entre sus funciones la colaboración, la cooperación al desarrollo, y para ello ha contado con el apoyo de organizaciones como AECID, la FIAP o CEDET, ¿no? Además también de instituciones de carácter universitario como la Universidad de Alcalá de Henares o la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. El plan director de AECID de 2013 a 2016 incluye, menciona entre las bases de la cooperación española el fortalecimiento de capacidades institucionales y la transferencia de conocimientos, y recoge como orientaciones de la cooperación al desarrollo para ese periodo la consolidación de los procesos democráticos y el Estado de Derecho. Entre las acciones encaminadas a lograr los objetivos del plan director están las que contribuyen al fortalecimiento de la estructura y sistemas de gestión del sector público, la modernización de la gestión de políticas públicas y la profesionalización de la administración en los países socios. Las actividades de cooperación al desarrollo llevadas a cabo por el INAP, y algunas ya mencionadas, son el Máster Universitario de Liderazgo y Dirección Pública mediante las becas que concede AECID. El resto, naturalmente, es un máster normal y corriente, que es con pago de matrícula y tal. O sea que es un máster que, a su vez, es máster actividad lectiva y máster actividad de cooperación. Luego tenemos los programas PIFTE de AECID en los distintos centros de la AECID en América, y la actividad formativa de la IAPP, que también la he mencionado, y las asistencias técnicas a través normalmente de la firma de memoranda de entendimiento, que incluyen pues, esas asistencias que se hacen con algunos países, entre el INAP y algunos países que así lo solicitan, como ha sido hace poco Paraguay o El Salvador ahora mismo, o con Perú se está trabajando también conjuntamente en algún tema. Entonces, bueno, ese tipo de asistencias. El máster, ¿por qué se ayuda al desarrollo? ¿Por qué se considera esa parte de las becas ayuda al desarrollo? Pues porque va dirigido a países, no pueden optar todos los países de América a las becas. Los países que han salido de la lista de prioridad por razones económicas, vamos. Por ejemplo, pues México ahora mismo ya no está en la lista de países de receptores de ayudas de cooperación. Entonces, naturalmente, los mexicanos pueden ir a hacer el máster, pero no podrían beneficiarse de las becas, ¿no? Se considera ayuda al desarrollo porque eso va dirigido a países que están en la lista de receptores del CAD, del Comité de Ayuda al Desarrollo. Su objetivo es la promoción del desarrollo y el bienestar económico, y el tipo de ayuda se encuentra dentro de las intervenciones que se llaman cooperación técnica, que tienen como finalidad incrementar las reservas de capital humano intelectual. Uno de los frutos más importantes de esta labor formativa a lo largo de más de 30 años lo constituyen, primero con el máster de gerencia de Administración y Gerencia Pública, título propio de Alcalá, y después con el máster oficial de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. En todos esos 30 y pico años hemos configurado una red de casi 4.000 exalumnos del INAP, muchos de los cuales se integran en la Federación Internacional de Antiguos Alumnos del INAP de España, FIAINAPE, que desde que se creó en el 84 lleva a cabo una relevante labor para reforzar lazos entre la comunidad iberoamericana y consolidar el proceso de integración en el marco de dicha comunidad. Entre los antiguos alumnos del INAP hay una larga lista de actuales o recientes altos cargos. En concreto, y sin mencionar nombres, pues hay un presidente del Consejo de Ministros, hay 6 ministros, 5 viceministros, 15 diputados y un gran número de directivos públicos con altas responsabilidades. La FIAINAPE celebra todos los años un congreso que se celebra alternativamente en América un año y al año siguiente en España. Este año acaba de ser, la semana pasada, en Guatemala, en la Antigua, y el año que viene será en España, el seminario. Además, dentro de la labor de cooperación al desarrollo, se incluyen también los cursos PIFTE, que financia AECID también,
es que se han transformado. Antes eran 3 o 4 meses de carácter presencial en América, más un par de semanas en España. Ahora se suelen celebrar en América. Ya os digo también que eso, el tema presupuestario ha condicionado mucho este tipo de cursos, ¿no? Y a partir de 2014 se han retomado dentro de lo que se llama en el INAP los itinerarios formativos. Si queréis más información al respecto, os invito a que visitéis la web del INAP, que está explicado, ¿no? Luego también llevamos a cabo cursos con CEDET, que es una fundación pública tutelada por el Ministerio de Economía y Hacienda. Tiene una importante experiencia de formación online y ha servido esa experiencia para diseñar una oferta formativa online para alumnos iberoamericanos con cargo al programa PIFTE de AECID. Y bueno, aquí viene un poco la historia de los cursos CEDET. Y por último, ya para mencionar en último lugar otras actividades de cooperación que lleva a cabo el INAP, también he mencionado los Twinning Projects y TAIEX financiados por la Comisión Europea, los memoranda de entendimiento que nos permiten ese intercambio en ocasiones de funcionarios de países latinoamericanos o con funcionarios españoles. Los convenios, llevamos a cabo una importante labor en virtud de convenios que se firman. Por ejemplo, recientemente hemos firmado con la Sergio Arboleda de aquí de Colombia, con la Universidad Austral de Buenos Aires o con la Municipalidad de Lima, ¿no? Y también asistencias técnicas, como he mencionado también Paraguay, El Salvador, Ecuador, Angola, Marruecos, Respa, etcétera. Y bueno, esto es todo. No sé si todavía creo que hay un poquitín de tiempo para alguna duda o pregunta. Sí. Por favor, a raíz de la formación de las naciones de la Unión Europea, la Unión Europea tiene alguna organización respecto a la administración pública, y si España, por ser miembro de la Unión Europea, tiene alguna injerencia. Sí. Bueno, la Unión Europea se ha convertido de facto en una administración pública supranacional que funciona prácticamente como una administración pública de cualquier Estado miembro, con un poco además la complejidad de que toma cosas de distintos países, ¿no? Básicamente los principales ejes de actuación de la administración comunitaria de la Unión Europea son anglosajones, son tomados de los países anglosajones. Entonces, bueno, dentro de su catálogo de servicios y de organismos tiene lo que se llaman las comisarías, los comisarios de la Unión Europea, que vienen a ser como ministros, y cada ministro tiene como secretarías de Estado, las voy a llamar así, que son las direcciones generales, que se dedican a un tema en concreto, pues a telecomunicaciones, a turismo, a transporte, a competencia. O sea, funciona de facto casi como un macroestado, ¿no? Y luego tiene una escuela propia, es decir, como una ESAP integrada dentro de la comisión, que se llama la EAS, la Escuela de Administración Superior de la Unión Europea, que imparte cursos a sus funcionarios. También nos permite, cuando hay un acuerdo por medio, nos permite a los Estados miembros participar en algunos cursos, son de 2 días normalmente, y bueno, pues siempre es útil porque te permite también ver un poco en dónde ponen los acentos, en qué aspectos de la formación pone los acentos la Unión Europea, que eso para la gente que gestionamos formación internacional es importante, ¿no? Es para diplomáticos y personal de embajadas, de las embajadas en España, en Madrid. Nada. ¿Más preguntas? Sí, cómo no. Buenos días a todos y a todos. Buenos días. Muchas gracias a nuestra invitada internacional. Gracias por su presentación. No, es una curiosidad, si puede contestarla bien, si no. Pregunto, el Instituto Nacional de Administración Pública, ¿cómo hace para manejar esos intereses comunes en la formación de un futuro funcionario público para España
cuando hay diversidad, como es el caso de el País Vasco o otro ente autonómico como Cataluña? ¿Cómo se maneja eso? Para los intereses comunes, como es el caso de Nación, ¿no? España. Sí. Gracias. Pues creo que lo he mencionado también al principio un poco a través de los mecanismos de cooperación y de coordinación. Para todas las competencias, el sistema de competencias públicas en España es un poco complejo porque la Constitución recoge competencias exclusivas del Estado, que son pocas, exclusivas de las comunidades autónomas, que son la mayoría, y compartidas entre el Estado y las comunidades autónomas. Para todas ellas se organizan lo que se llaman conferencias sectoriales, que reúnen a los responsables de un área, tanto del Estado central como de las comunidades autónomas, para tratar el tema en cuestión y tratar de conseguir una cierta coordinación, que no haya contradicciones, que haya un trato similar al ciudadano en una comunidad autónoma que en otra o en el ámbito central, ¿no? Y luego, además, en nuestro caso, tenemos esas conferencias sectoriales con las escuelas de las comunidades autónomas y, además, tenemos el proyecto Compartir, que lo he mencionado, en virtud del cual las comunidades autónomas, las escuelas, pueden acceder a todo el catálogo de cursos del INAP. Se les facilita absolutamente todo y ellos únicamente tendrían que pagar los costes del profesorado, en su caso, pero lo demás, el material, todo se les facilita desde el INAP y entonces, bueno, eso también te permite que puedas aprovechar el trabajo que ha hecho una escuela por parte de las demás, ¿no? Y luego, además, el INAP está dando mucha importancia a lo que se llama el ecosistema social y de conocimiento, que incluye una red social profesional para todas las escuelas y para todo el que quiera entrar. Es decir, ustedes pueden entrar en la red social, hacerse una cuenta, porque hay foros de discusión en temas de administración pública y hay grupos dentro de esa red social. Hay un grupo del CLAD, por ejemplo, hay un grupo de temas de competencias, de evaluación al desempeño, hay diversos temas. Y además contamos con un banco de conocimientos que es un repositorio en el que se incluyen tanto recursos documentales a los que puede acceder cualquiera que entre en la red social y en el banco de conocimientos, como mejores prácticas. Entonces tenemos muchos documentos de mejores prácticas que también son una ayuda a la hora de trabajar en un tema, pues decir, voy a ver qué ha hecho aquí la escuela, por ejemplo, la vasca. Los vascos están muy avanzados en todo el tema de evaluación al desempeño y de formación por competencias. Entonces, pues la verdad que hay bastantes documentos de buenas prácticas en ese ámbito. O sea que un poco por ahí. Pero vamos, hay una relación muy estrecha y muy intensa. A propósito de administración pública, en su criterio, ¿qué es lo que ha fallado en administración pública para que una parte de España quiera separarse? Bueno, no es un problema de administración pública, yo creo que es un problema. Sí, yo en mi opinión no, es más un problema quizá político, de reivindicación histórica. Bueno, no les sabría. Yo creo que no es tanto de administración pública, porque si fuera de administración pública habría más supuestos, ¿no? O sea que no, cada administración autonómica tiene sus propias particularidades, pero no por ello se quiere separar de España, ¿no? En el caso de Cataluña es diferente. Yo creo que el primer objetivo de cualquier nación en la administración pública es la unidad territorial. Por eso le pregunto, en su criterio, ¿qué ha fallado para que no se cumpla esa unidad territorial? Sí. Digamos que desde el punto de vista normativo y legal, desde la propia Constitución a las leyes orgánicas autonómicas, los estatutos de autonomía y las leyes orgánicas de transferencias, está perfectamente orquestada esa coordinación. Lo que ha tratado en todo momento la normativa, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, es que haya un trato similar para cualquier español en todas las comunidades autónomas. Hay un problema
también, lógicamente, como en todos los países, hay regiones más pobres, regiones más ricas. Entonces, bueno, normalmente las regiones más ricas no llevan muy bien tener que aportar, ser cotizantes, digamos, netos de la ayuda a las regiones más pobres. Eso puede cambiar. Claro, es un poco un punto de vista de alguna manera insolidario en la medida en que pensamos, no, a mí me va bien y siempre me va a ir bien. No, es que a ti te puede ir mal y entonces al que ahora estás ayudando, a lo mejor en el futuro te tiene que ayudar a ti. Pero hay quien no lo entiende así. Entonces eso se ha mezclado con digamos, una cierta reivindicación de carácter histórico del último siglo y medio y bueno, pues ha dado lugar a la situación en la que ahora nos encontramos, que yo espero y creo que no va a llegar la sangre al río, ¿no? Y que no va a ir a ninguna parte, pero bueno, desde luego el follón se está organizando. Perdone, una cosita. Es paradójico que alguna parte de España quiera separarse y paradójicamente Europa se ha unido. Sí, efectivamente. Es paradójico, ¿verdad? Sí, es paradójico. Es así y es algo que es típico de los momentos de crisis económica, es decir, hay frente al movimiento de universalización y de unión supranacional, empiezan a sacar mucho la cabeza movimientos nacionalistas, como ha ocurrido también en el Reino Unido con Escocia, en Francia con Córcega, en Italia con la Liga Norte del norte de Italia, en Bélgica con Flandes. Un poco el Bélgica es un caso muy parecido al de Cataluña, porque también es una zona que es muchísimo más rica económicamente que Valonia. Y entonces juegan un poco a lo mismo, ¿no? No, ¿por qué tenemos que pagar nosotros la crisis o el peor hacer de los valones, ¿no? Pues un poco eso. Frente a eso, creo que la cordura impone la solidaridad y el ejercicio común del bien común, ¿no? Buenos días para todos. En Buenos primera días. medida, pues te agradezco la invitación al visitar nuestra escuela. A partir de tu intervención, yo tengo una inquietud. El INAP, cuando elabora un perfil de sus egresados de los programas, ¿qué se privilegia? ¿Que se perfeccionen unas habilidades en el ejercicio del empleo público o brindar también un personal que esté en condiciones de investigar y innovar en términos de administración pública? Esa es como mi inquietud. Gracias. Las dos cosas, la verdad es que se priman las dos cosas. Digamos que los programas de investigación tienen una gestión un poco separada, hay becas de investigación, el INAP cuenta con grupos de investigación muy prestigiosos que se reúnen, son grupos ad hoc, que se reúnen para tratar temas concretos. Pues por ejemplo, ahora ha habido uno que acaba de publicar hace poco sus conclusiones, que era sobre la Administración 2020, es decir, el horizonte de cómo se espera que sea la Administración y cómo se quiere que sea en el año 2020, ¿no? Y bueno, pues ese sería el ámbito de investigación, que digamos tiene un perfil más academicista, y luego está la parte de formación dirigida al perfeccionamiento de las competencias que debe tener un directivo público en el ejercicio de sus funciones. Y esa es un poco la filosofía que guía los distintos programas de directivos del INAP, el máster. Hay otro máster que por primera vez este año también es oficial, que es el máster de comunicación. Tenemos también cursos de directivos que se imparten en la Escuela de Guerra, de Española de Guerra, del Ejército, que van dirigidos básicamente a políticos, es decir, a personas que están en el ejercicio del poder público. Y un poco tratan de enseñarles qué aspectos deben primar en el ejercicio de sus funciones, no la guerra, dado que es la escuela de guerra, sino que la escuela de guerra tiene, digamos, una capacidad de estrategia que por eso ha sido la elegida para este curso en concreto, ¿no? Pero bueno, digamos que se priman las dos cosas. Es una muy buena pregunta porque has resumido perfectamente las dos orientaciones básicas de la formación del INAP. Sí. Frente a los convenios que hay, se nombran con la Universidad Sectorial de Colombia, ¿no se ha pensado hacer convenios directamente con esta escuela, que en Colombia es la escuela enfocada al tema de administración pública? Sí. ¿Qué clase de convenios
Sí, tenemos un convenio. Lo que pasa es que la ESAP, al ser un organismo público, no es convenio, sino que es memorándum de entendimiento. Pero tenemos, de hecho, un memorándum del año 1999, estamos ahora por renovarlo y para hacer actividades conjuntas y bueno, pues poner en marcha trabajos en común, ¿no? Con la Sergio Arboleda firmamos un convenio porque ellos, a su vez, habían firmado ya un convenio con la Universidad Pública Rey Juan Carlos de Madrid y entonces querían que el INAP impartiera un módulo de un máster que dan ellos en la Universidad Sergio Arboleda, un máster de Administración Pública, querían que fuera organizado por el INAP, porque tienen una sede en Madrid, en Pozuelo. Entonces hicimos el convenio un poco para posibilitar que ese módulo se organizara por el INAP. Y con la Universidad Austral yo creo que va dirigido un poco sobre todo a los intercambios académicos, que puedan venir académicos a España a estudiar temas específicos, básicamente eso. Y luego con la Municipalidad de Lima, pues un poco son convenios bastante amplios, como el que tenemos con la ESAP, ¿no? que van dirigidos pues, a la cooperación en todos los ámbitos de actuación, gobernabilidad, fortalecimiento institucional, formación, cooperación, todos los ámbitos que cubrimos ambas escuelas, ¿no? O sea que también tenemos con la ESAP. Bueno, pues si hemos terminado voy a pasarla.